Hola, hola a todos, a todas. Creo que ya está en vivo en Facebook. Está silenciado. Hola Víctor, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Igualmente, qué gusto saludarlos otra vez. Oye, es un honor que hayas aceptado nuestra invitación. Aquí estamos platicando ahorita también con Agustín. No sé si tengan el gusto entre ustedes de conocerse, pero bueno, aprovechamos estos 2 minutitos para presentarlos en dado caso que sea necesario. Sí, no, la verdad, yo no tenía el gusto de conocerlos, pero por ejemplo, Santiago, que trabaja también aquí con nosotros, me había hablado también de Arnulfo, pero no nos habíamos ubicado, la verdad. Pero qué padre que Pues qué existen. padre. Mira, Arnulfo la verdad es que tiene ahí su página de Urbes donde sube contenido, la verdad, muy padre, muy interesante de todo el desarrollo en Aguascalientes. Ahorita tú le platicas a Arnulfo y hoy también invitamos a Agustín, que precisamente está trabajando con el concepto que es nuestro tema, ¿no? Que es toda la regeneración del centro histórico de Aguascalientes. Entonces creemos que se puede hacer una muy buena plática en este cafecito. Muy bien, con mucho Sí, gusto. pues más o menos para platicarte rápido la onda, no sé cómo te lo comentó Santiago, pero pues como la onda de aproximadad desde un punto de vista un poquito crítico, desde la ciudad un poco del punto de vista humano, de la parte social, incluso llegando al desarrollo inmobiliario, que es súper interesante porque es la ciudad, ¿no? Que construimos todos. Cada muro que se pone impacta la ciudad me gusta abordarlo desde el punto de vista crítico y pues ahí va, o sea, es la idea promover la reflexión, no sé si te ha tocado leer Urbes o mi columna en la jornada, pero pues en eso andamos también. De hecho, Brenda nos pasó tu currículum y la verdad está padrísimo y creo que empatan muchísimos temas y es súper Sí, interesante. sí, no, la verdad es que sí tenemos aquí nuestras propias charlas de café en las mañanas con todo el grupo de arquitectos y estamos en un espacio bastante padre aquí en el Implan porque además hay sociólogos, hay biólogos, hay abogados, como que es una visión bastante diversa y como platicando más de estos temas. A veces yo les digo que es como una cuestión de mucha paciencia porque cuesta mucho que estos temas lleguen como a concretar acciones específicas, pero el chiste es estar como insistiendo mucho. Claro. Pues de eso se trata un poco este café, Víctor. Les platico Agustín y Víctor cómo nace este café. Pues ahora tras la contingencia y la pandemia y viendo cómo innovar y viendo cómo fortalecernos, pues nos sacamos de la manga trabajando en conjunto aquí con Arnulfo y con nosotros como RIMAX, el hacer este tipo de espacios con gente que pueda nutrirnos tanto como personas, como sector inmobiliario, arquitectónico y todo este ramo que es muy interesante. Y así ha venido, llevamos aproximadamente 3 meses, ¿verdad? 3 meses y medio con este cafecito, cada 15 días, cada 3 semanas, pero sin dejarlo. Y pues bueno, ¿qué les parece si arrancamos? Son las 10:02, estamos en vivo en Facebook para que la gente que por X o Y no se pueda conectar ahorita, esto siga transmitiéndose en Facebook y que más gente pueda conocer el tema tan importante que tenemos en el día de hoy, en el café de hoy. Sí, pues adelante Arnulfo, si quieres presentarnos aquí a Agustín. Claro, pues una vez también para saludar a todas las personas que nos están siguiendo en Facebook y ahorita en Zoom. Muchas gracias, ya estamos viendo que hay bastantes conectados y pues le damos arranque a este nuevo tema de Café Urbano, que vamos a hablar un poquito de la regeneración del centro histórico de Aguascalientes, un tema muy relacionado con el patrimonio arquitectónico, incluso patrimonio urbano, arquitectura, ciudad, sociedad, todo esto, ¿no?
Igual voy a empezar a presentar a Agustín. Agustín ahorita es el director financiero de Stradia Desarrollos, que es la desarrolladora que trae el proyecto de Guadalupe 440, que es un desarrollo inmobiliario que incluye una torre respetando una finca patrimonial. Es súper interesante y creo que ya hablaremos un poquito más adelante sobre eso. Brenda, ¿cómo estás? Presentas a Víctor, me parece. Sí, muchas gracias, Arnulfo. Pues bienvenido, Agustín. Gracias por participar con nosotros. Y les presento también al arquitecto Víctor. Él, ahora sí que al leer su currículum dije, híjole, qué grato poder platicar con una persona con este currículum. Quisiera que los vieran. No se los voy a platicar yo. Mejor le voy a ceder la palabra un poco a Víctor. Él desde el 2002 se une al Implan. Y pues sus conocimientos, yo creo que podríamos pasar una semana platicando con él y no nos cansaríamos. Así es que, Víctor, gracias también por estar aquí. Te dejo la palabra, platícanos un poquito de tu recorrido y pues de aquí nos arrancamos contigo y con Agustín. Pues muchas gracias, un gusto estar aquí en este café, compartiendo con ustedes y pues la verdad sí ha sido ya un trayecto, ahora que lo dices, desde los 2002, ya pasaron muchos años y ya han ocurrido mucho. Una de las cosas más gratas que yo he tenido como en mi experiencia desde aquí en el Implan en Aguascalientes, es que comencé pues como un analista en el área de proyectos. Fui invitado así como de manera casual. Yo estaba muy recién egresado de la carrera de arquitectura, como esta visión como del interés urbano tan marcado, pero a lo largo de 18 años, pues esto es lo que me ha tocado estar. El primer proyecto en el que participamos fue precisamente en el Centro Histórico, un proyecto que se denominó en su momento del centro de la ciudad, desde Baños de Ojo Caliente hasta la zona, pues, y precisamente se llamaba La Pona San Marcos, y era un proyecto así como muy romántico porque venía de otro que se llamaba el Paseo del Sol, un poco es esta idea de mundo con este eje de oriente a poniente, con el eje como más importante. Esa cuestión como del Paseo del Sol se me hacía como muy bonito y desde entonces no he dejado el tema del centro y de la ciudad. Como después tuve la oportunidad de ir a estudiar una maestría sustentable que me marcó muchísimo pues en la trayectoria y en la sensibilidad como para ver el tema de la ciudad. Padrísimo, pues creo que ahora el complemento de nuestros invitados de honor está padrísimo porque tú vas muy encaminado a toda esa regeneración del centro histórico y demás. Y hoy Agustín, que está aquí con nosotros, es precisamente en lo que está encaminando uno de sus proyectos. Si nos quisieras platicar un poco de ti, Agustín. Sí, cómo no. Bueno, pues mi nombre es Agustín, mucho gusto a todos. Yo ahorita estoy colaborando aquí en el área de finanzas de lo que es Stradia. Es una desarrolladora que, como bien dicen, estamos haciendo un edificio aquí sobre la calle de Guadalupe, en el centro, en el número 440, que incluye pues la torre de departamentos, son 24 departamentos. Ahora sí que todo llevado de la mano junto con una parte del patrimonio histórico de Aguascalientes, una casona antigua intervenida por Refugio Reyes. La verdad es que ha sido un reto desde el principio todo lo que se trabajó con el INA, el desarrollo del proyecto para ver que pues, no rompiera las tradiciones y pudiéramos adaptar muy bien lo que es este nuevo concepto de los desarrollos verticales que están creándose en Aguascalientes dentro del centro histórico, ¿no? La verdad es que creemos que tiene muchísimo potencial el centro. Hay muchas fincas que se pueden aprovechar para hacer este mix de lo nuevo con lo antiguo, pues para crear valor, ¿no? O sea, al final del día buscamos crear una comunidad, ya sea de inversionistas, de familias que regresen al centro, y pues así que de eso se trata el proyecto de Guadalupe. Padrísimo. Pues, perdón, Arnulfo, te interrumpí. No, adelante, súper bien. La verdad es que también estoy un poquito familiarizado con el proyecto, me encanta. De hecho, he visto en algunas otras ciudades de México esta tipología, si se le puede llamar así, que es la casona enfrente y un edificio atrás en el patio. Y creo que aquí algo en común con lo que me gustaría empezar a hablar sería qué valores nos ofrece el centro histórico para habitar. Y ya como derivado de esto, ¿por qué desarrollar en el centro histórico? También entendiendo que hay un poquito de
de complejidades, porque cuando es una ciudad, una parte nueva, no hay dinámicas sociales previas. Aquí tenemos que impactar e integrarnos a las dinámicas sociales. No sé si Agustín o Víctor, alguien quisiera empezar con esta pregunta. Obviamente desde su perspectiva, pues. Y mira, Sí, bueno, si me permiten, a mí se me hace muy interesante ese planteamiento que generas porque eh, se concibió la cuestión de la densificación desde los programas de la ciudad en el INPLAN, una cosa que tenemos como pendiente, de manera como tradicional en los últimos años, pues la ciudad había crecido de manera horizontal y casi hasta como un miedo a verticalizarse. La percepción en general de la ciudadanía que nosotros hemos medido aquí en el INPLAN es que Aguascalientes o la gente que vive en Aguascalientes no está preparada para vivir en vertical y en departamentos y que tienen esta idea de la así como muy concreta, o sea, de este es mi terreno y yo quiero tener como la posesión de esa parte y un departamento les parece que es como estar comprando aire o como una cuestión así de ese tipo. Ese era el principal reto. Era la cuestión, por ejemplo, de las alturas, que por las normatividades siempre se permitía solamente en toda la ciudad. Entonces, por eso no es de extrañar que nuestra ciudad en los últimos 30, 40 años ha sido horizontal, 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 pero eso tiene un costo al medio ambiente y a la cuestión de la sostenibilidad del territorio pues muy fuerte, porque cada vez se extiende más la ciudad, pero la ciudad se desconecta, hay menos espacios de equipamiento, hay menos oportunidad de comercio, de servicios y se vuelve como muy complejo administrarla. Entonces, por eso el programa plantea esta cuestión de retomar la densificación y permitir que pequeños desarrollos empiecen a gestarse. Ahora pues nos estamos teniendo un nuevo reto, como bien dices, porque es estando a los lugares donde ya hay ciudad, donde ya hay historia, donde ya hay recuerdos, ya hay identidad. Y entonces, a veces este tipo de edificios se pueden sentir como una agresión a una manera como rutinaria de vivir. Entonces, hacer una reflexión muy fuerte de cómo impactan estos nuevos desarrollos y también ahora una de las preocupaciones, me adelanto un poco quizá, a mí me está empezando a angustiar y que queremos como generar un programa parcial específico de eso, es que estos desarrollos que si bien es muy importante que se generen, no vayan a romper de forma así como muy tajante o segregar a ciertos grupos de población que ya han vivido de manera tradicional en los espacios, ¿no? Por ejemplo, que los nuevos desarrollos vayan a ser bastante costosos y que vayan expulsando poco a poco a la ciudadanía que ha vivido de manera tradicional y que ha formado la identidad de esos lugares. Esa es como ahora nuestras preocupaciones aquí en el INPE. Claro, lejos de ahuyentar, pues buscamos que se le dé el énfasis a la historia que existe en el centro histórico, que se resalte todo eso, como bien dices. Y creo que puede empezar a ser un tema, como lo decías al inicio, Víctor, súper romántico, súper bonito, que esa importancia que tiene el centro histórico de nuestra ciudad se conserve y se mantenga de acuerdo a los desarrollos que se vayan haciendo. Me gustaría hacer una pregunta al respecto, ahorita que entramos en este punto. ¿Qué oportunidades ven ustedes? ¿Qué oportunidades, por ejemplo, Estradía vio en el centro para resaltar precisamente? ¿O qué nos ofrece el centro para entrar en esa regeneración resaltando sus cualidades? sí, digo, la verdad de lo que nos dimos cuenta nosotros es que existe realmente un sector de la población que a lo mejor en su infancia o en cierto momento de su vida vivió en el centro y quiere regresar a vivirlo, ¿no? A retomar las tradiciones, a la tranquilidad que tienen aquí en el centro, los servicios, cercanía, seguridad, incluso que pues, el centro histórico de Aguascalientes sigue siendo bastante seguro, la verdad, ¿no? Eso fue básicamente lo que vimos y un poquito también retomando lo que dice Víctor, pues sí es un reto que las personas ahora sí como que encuentren este gusto por vivir en vertical, ¿no? Y es algo que nos hemos encontrado en la parte de comercialización. Ha sido como el reto más importante que hemos tenido. Sin embargo, pues es una oportunidad, creemos, al final
no nada más para desarrollar y viéndolo del lado de la empresa como para hacer negocios, sino para crear una comunidad, ahora sí que respetando siempre a los negocios, a las personas que vivan en esta zona, ¿no? O sea, no buscamos, aunque sea nosotros, como que irrumpir en la tranquilidad del centro, sino traer a las personas que realmente quieren volver o sea, a tomar estas tradiciones, ¿no? Y a vivir aquella parte como más romántica, por así decirlo, de salir a caminar, ir al Jardín de San Marcos. Hemos tenido clientes tan variados que nos dicen, no, es que a mí me encanta aquí porque me puedo salir en la noche e ir por una chasca. O sea, realmente ese tipo de cosas hay mucha gente que le gusta y que quieren volver a vivirlo de una forma tranquila, de una forma a lo mejor a la que están acostumbrados a vivir en otras zonas de la ciudad, como es el norte o cosas por el estilo, pero regresando a lo que es Aguascalientes, al centro histórico. Sí, ciertamente me parece muy interesante lo que mencionas, Agustín. Estos valores que ya nos ofrece el centro histórico, poderlos vivir, integrarlos a nuestra vida, que finalmente es algo que muchas veces no se llega a ofrecer, especialmente en la periferia de la ciudad. Por ejemplo, el hecho de que muchos de estos barrios históricos tengan un parque, un área verde en el centro, creo que es súper valioso, súper importante. Finalmente, como por banal que sea, ir a caminar por una chasca se puede ver en calidad de vida. O sea, no te preocupas por tener un auto, por, por estacionarte, es más económico, puedes interactuar con tus vecinos, con tu familia. También hay otros procesos sociales súper interesantes que parten de esto y que se hace muy importante. Y aquí el punto es, estos valores, ¿cómo explico? Bueno, estos valores se hacen muy relevantes también potenciarlos, pero también protegerlos. Pero al mismo tiempo entiendo, y una de mis preocupaciones sería, si protegiéramos demasiado el centro, que no termine como un centro histórico museo, porque la ciudad evoluciona, intentarle de seguir dando vida. No sé qué opinen un poco al respecto, porque sí, a veces cuando se protege mucho, bueno, me pasa un poco en el centro de Guadalajara, que es la ciudad que más conozco, quizás se protegió mucho, quizás no, pero tenemos un centro que está deshabitado y creo que eso es algo que se tiene que evitar en Aguascalientes, porque acá de noche es muy peligroso. Y sí, de día hay mucho comercio y instituciones y todo, pero ya de noche se muere. No sé qué opinen al respecto, cómo creen que se podría trabajar un poco esto. Sí, efectivamente eso es una de las grandes preocupaciones. De hecho, de manera tradicional, los programas del centro histórico siempre se abordaban desde la perspectiva muy arquitectónica de la conservación del património. Al final de cuentas, sí estaba bien, era una preocupación a lo mejor del momento, pero creo que ya no puede ser solo eso. O sea, una de las experiencias que yo conozco, a lo mejor no tan a detalle, pero me parece como muy interesante en lo que marca, es por ejemplo esta oleada de programas, de planes maestros que se hicieron para los centros históricos del país cuando fueron estas declaraciones como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, cada uno de ellos tenía que cumplir con estos programas parciales y empezaron con una nueva manera de abordarlos, ¿no? Uno de los más interesantes yo creo que es el de la Ciudad de México, que tiene una intervención de los grupos empresariales culturales muy fuerte, que creo que ha sido bastante exitoso en lo general. Pero también hay otro, por ejemplo, que es el de Querétaro, que se basó mucho en la cuestión del rescate de artístico intangible y de buscar que a partir del centro histórico se volviera como un semillero de artistas, ¿no? Pero estaba pensado como en muy largo plazo. Al principio era acercar a la gente los proyectos artísticos internacionales, ir midiendo, por ejemplo, cuáles eran los que les llamaban más la atención a la gente, a los niños y todo. A partir de ahí luego traer esos profesores a los lugares que tienen padrísimos para que toman clases y que en el mediano plazo empiecen a surgir profesores locales de esas artes. O sea, ese tipo de visiones a gran tiempo o a largo plazo, creo que es lo que se tiene que trabajar mucho en el programa del centro de aquí. O sea, encontrar cuál es la vocación, qué es lo que queremos hacer. Y como dices tú, o sea, no se trata de inventar cantera donde ya no hay, hacer estructuras arquitectónicas del siglo XIX, porque ya no vivimos en el siglo XIX, sino más bien encontrar esa esencia interesante de los centros históricos, que era precisamente la mixtura, pero no nada más la mixtura de usos de suelo, sino también la mixtura de clase, de diferentes niveles adquisitivos. Creo que eso es fundamental
perdón que insista mucho, pero de verdad me preocupa que ahora toda la gente que regresa a vivir al centro venga con esta cuestión más como de elitismo, en el que pues ya nos pueda pasar como pasó en Nueva York, ¿no? De los lugares que se gentrificaron o en Europa y en otros tantos lugares donde la gente que vivía ahí de forma natural fue expulsada, ¿no? Porque pues ya no se veía bien que viviera ahí, pero al final es lograr ese equilibrio entre el que se permita que padre ir a comprar a la chasca, pero yo quiero que el de la chasca viva en el barrio. O sea, no quiero que tenga que venir desde el oriente de la ciudad con su carrito a venderme la chasca para que yo me sienta bien a gusto, como que vivo en el centro de Coyoacán. O sea, esa es la cuestión que a mí ahorita me preocupa mucho, ¿no? Oye, qué padre escuchar eso, porque tienes toda la razón. Fíjate, yo no había asimilado que en ciudades en donde se ha dado ese marco al centro histórico se ha convertido elitista y tienes toda la razón. La idea, ahora sí que principal e ideal sería pues entrar en una vida real, ¿no? Somos un lugar donde habitan todo tipo de clases sociales y por qué no tener esa cercanía entre todo tipo de clases sociales que yo creo que a todos nos puede enriquecer. Y a mí se me haría muy interesante, tú, Agustín, que estás precisamente fomentando esto, el habilitar el centro histórico, ¿con qué te has topado durante el desarrollo? Porque tú sí nos vas a poder decir, pues es toda esa gente que había dejado el centro y que ahora está queriendo venir a recuperarlo, pero no sé si de una manera elitista, como la menciona Víctor, o me interesa saber en sí con qué te has topado, Agustín. Eso está padrísimo. Sí, pues digo, a nosotros la verdad es que nos ha tocado de todo en cuestión de clientes, desde las personas que, o sea, realmente buscan hacer una vida en el centro, buscan regresar a lo que vivieron, como las personas que nos hacen el feo porque está en el centro, ¿no? O sea, ahora sí que están las dos partes. Es muy curioso ver esa dinámica, que hay gente que realmente sí le interesa retomar y revivir y rejuvenecer el centro. O sea, porque al final yo creo que los barrios, digamos, de la ciudad, o las colonias, o como se les quiera llamar, pues al final tienen también un proceso de vida, ¿no? O sea, nacen, crecen, se desarrollan y eventualmente llega un declive que nos toca a nosotros como desarrolladores, pues rejuvenecerlos y renovarlos, ¿no? Obviamente respetando lo que ya existe, respetando a las personas, a los comercios, ahora sí que haciendo un plan de desarrollo incluyente y sustentable, no nada más viéndolo de la parte de negocios, sino creando estas comunidades otra vez de las personas que van a habitar aquí, de la tiendita que está en la esquina, de la iglesia que está a 2 cuadras, de todo esto, ¿no? O sea, no nada más construir por construir, sino construir buscando generar valor tanto para nosotros como para la sociedad, ¿no? Porque eventualmente, o bueno, mi percepción muy personal es que la creación de desarrollos como este muy probablemente detone la zona en el sentido de que a lo mejor si los negocios ven que empieza a haber más gente y así, a lo mejor van a decir, oye, mejor le invierto a que mi fachada la pinto y quede mejor, ¿no? O a tener barrida mi banqueta, o a tener mejores productos y productos a lo mejor locales, cosas por el estilo, que al final eso nos beneficia a todos, ¿no? O sea, podemos encontrar a un cliente que le podamos vender un departamento de 3 millones de pesos, pero a lo mejor eventualmente, ¿por qué no hacer departamentos o desarrollos más económicos para que cualquier persona tenga acceso a este tipo de lugares, ¿no? Y de desarrollos? Claro. ¿Cómo dirías tú, Víctor, que pudiéramos potenciar este tipo de valores? Eso creo que es un tema bien importante. Yo creo que se necesita como recuperar mucho el trabajo de la sociología y de la antropología, porque como bien decía Arnulfo, pues son lugares que ya tienen historia, pero que tienen gente viva, o sea, al fin siendo vivos a lo mejor un poco degradados, a lo mejor con población de adultos mayores muy alta, pero al final de cuentas creo que esto se trata siempre como de buscar el equilibrio. Y inclusive hablo del trabajo como antropológico, de psicología social, de todas estas materias que tenemos como pendientes, como
como para identificar cuáles son las necesidades actuales de estas personas que viven en el lugar y qué es lo que quieren como expresar, ¿no? A lo mejor, y hay proyectos súper interesantes como de rescate de espacios que tienen y que se vuelven como con un sentido para la comunidad. Entonces, no nada más se trata de hacer intervenciones de vivienda que son muy importantes y necesarias, sino también a lo mejor nuevos proyectos arquitectónicos de rescate de identidades, ¿no? Museos, bibliotecas, lugares que hablen de la memoria del lugar, inclusive proyectos como que hagan más la comunidad en el sentido a lo mejor de producir alimentos en pequeños, algo que yo encuentre que venir ahí formo parte de algo, ¿no? De algo mucho más grande, de una estructura en la que si yo me beneficio, pueda tener un beneficio también el otro, ¿no? Como dices, sí se puede generar un proyecto como generador de posibilidades, simplemente componer una obra arquitectónica fuerte, ¿no? Pero hacerlo como más consciente, es decir, a ver, yo vengo, lo que tú ya tenías en esta estructura, ¿qué te voy a dar yo también a cambio, ¿no? Pensar en, quizá la donación ya no va a ser como tenemos pensado en especie para los desarrollos nuevos y que me das un porcentaje, sino a lo mejor la donación puede ser en capacitación, en posibilidades de que tú accedas a información, a ciertas lecturas, a ciertas oportunidades. Creo que por ahí debe ir. O sea, el trabajo no puede ser nada más, por ejemplo, de una institución como el Implan, sino que creo que es importante empezar a juntarnos más personas para hablar de cómo podemos contribuir, cosas que a lo mejor a mí ahorita ni se me ocurren, de que podría hacer la intervención, ¿no? En decir, bueno, yo me aprovecho de esto que ya existe, pero te más, ¿no? No sé, por ahí creo. Sí, de hecho, Víctor, ahorita que lo mencionas, se me hace muy importante cómo se pueden potenciar estas nuevas, no sé si se le puede llamar instituciones, pero estos mecanismos para la gestión del hábitat de la colonia, en este caso, del barrio de Guadalupe, para que también se escuchen todas las voces, ¿no? Porque el centro creo que lo que tiene, y me gusta mucho, es que es muy democrático, que es para todos. Esta misma diversidad de clases económicas que mencionabas, que es muy importante, creo que sí se tiene que mantener, es súper, súper importante que se mantenga, porque si no se pierde la identidad, las dinámicas. Y más que nada, creo que aquí lo que es muy interesante es, sí es lo que dices, o sea, cómo cambio el hecho de yo vivir en el barrio de Guadalupe a yo vivir en el barrio de Guadalupe, como soy parte del barrio de Guadalupe. Y obviamente cada quien lo va a hacer a su manera, porque tampoco quiero caer en los estereotipos barriales, pero hay elementos de valor. Incluso lo que antes podrían ser a lo mejor una fiesta patronal, muy típica de muchos barrios, probablemente vayan evolucionando por la misma población, porque ya no existe esa vinculación tan fuerte con la iglesia, o al menos desde mi punto de vista, especialmente la población más joven. Pero a lo mejor cómo se pueden dar estos nuevos espacios culturales donde podamos convivir por el hecho de que el espacio es público, es democrático y es de todos. ¿Cómo lo podemos potenciar? Y no solo hablar de un centro cultural, sino también de la calle, que es el espacio público más inmediato. O incluso sería interesante, viendo ahorita lo que está pasando en otras ciudades con lo del COVID, que a lo mejor, ¿sabes que el sábado en la noche se cierra una calle? O cada mes se cierran calles diferentes y la gente sale a vivir la calle. Se aprovechan los negocios locales, por ejemplo, hablamos de las chascas, pero incluso de restaurantes. O un hecho que me gusta mucho de cuando vives en una zona muy diversa son la cuestión de los bares o la vida nocturna. El hecho de que tú puedes salir caminando, te tomas una cerveza con amigos, con tu pareja o algo, y no te preocupas por manejar. Creo que todo esto es calidad de vida y te permite vivir el barrio. Por ejemplo, ahorita creo que sería interesante, y es algo que me gustaría que habláramos un poquito más. Agustín, si nos pudieras explicar un poquito el proyecto de Guadalupe 440. Ya nos explicaste un poquito ahorita de los departamentos, si contempla algún comercio, a lo mejor cómo se está trabajando, no sé si sepa los detalles de la banqueta, el espacio público, la fachada. Sería muy interesante que nos lo platiques, porque finalmente yo también como la fachada me está dando identidad, creo, porque es ese pasado, esa referencia histórica que tengo como hidrocálido. Creo que es muy interesante. No sé si nos puedes explicar un poquito, Agustín.
Sí, pues mira, todo lo que es el proyecto de la casona como tal, y esto es la fachada, la banqueta, todo esto que se está generando, lo hicimos muy de la mano con el INA. Es decir, todo lo que es la fachada se va a recuperar, se le va a dar una manita de gato tal cual, todo siguiendo los lineamientos que nos dieron en el INA. La cantera también la vamos a reparar, la herrería se va a mantener. O sea, la idea es generar, pues, esto, ¿no? O sea, que se respete la historia, lo que ya existía de la casona, lo que representa incluso para el barrio de Guadalupe, así que yendo de la mano con los lineamientos que nos marcan, ¿no? Y creo que este es un punto también bien importante para lo que estaban platicando ahorita, de la cuestión de lo democrático que es el centro y la recuperación de espacios, que al final tiene que ir muy de la mano y tenemos que trabajar de la mano lo que son las empresas, el gobierno y la sociedad, ¿no? O sea, no nada más cada quien hacer lo suyo por su lado, sino realmente a lo mejor puede hasta desarrollar un plan o crear algo que nos permita tener una visión en conjunto para no dejar a nadie fuera, ¿no? A lo mejor si lo vemos muy del lado de la empresa, nosotros podemos decir, no, pues entre más caros mejor y si se venden a todo dar, ¿no? Pero llegamos a lo mejor a no respetar esto que comentaba Víctor, de respetar a las personas que realmente ya viven en la zona y que podemos llegar a sacarlas a lo mejor sin siquiera quererlo, sin siquiera pensarlo, ¿no? A lo mejor ni siquiera nos pasó por la cabeza, pero es un punto bien importante, que se trabaje, ahora sí que cada quien en lo suyo, para desde recuperar las fachadas, recuperar las banquetas, tener vialidades en buen estado, tener seguridad, tener comercio. Nosotros aquí en el proyecto realmente no estamos proyectando que haya ningún comercio. Lo que se van a quedar son nuestras oficinas, para nosotros pues también ser parte del barrio al final del día, ¿no? Digo, garantizarle a las personas que vivan aquí, que pues al final aquí vamos a estar y cualquier cuestión de garantía y todo eso pues es muy importante, pero también para nosotros empezar a formar parte de esto que queremos recuperar, ¿no? O sea, al final nosotros salimos y compramos al señor que está aquí en la esquina en la tiendita, a lo mejor salimos y nos tomamos una cerveza en la noche en el bar que está aquí a 2 cuadras, tomamos un café en la cafetería que está aquí atrásito. O sea, todo esto, pues, digo, al final a nosotros nos hace parte de esta nueva sociedad y de esta comunidad que generamos en Guadalupe. Y lo importante, pues, es también respetarlo. Un poco lo que decía Víctor, pues sí, o sea, el dar, a lo mejor no dar en donación espacios para nuevos parques, sino más bien dar cursos de capacitación o aportar algo a la sociedad de Aguascalientes o del centro, es algo bien importante, ¿no? O sea, generar oportunidades para todos, al final, ¿no? O sea, que no nada más nos centremos en lo que es nuestro negocio, que es la construcción y el desarrollo, sino en fomentar una sociedad, por así llamarlo, más incluyente y de oportunidades parejas. Fíjate que sí, me emociona mucho ahorita escucharte, Víctor, porque como tú, Víctor, no, perdón, Agustín, porque como bien dices, pues a lo mejor en el momento en el que se construye su desarrollo, es, nunca observan este punto que hoy Víctor nos menciona, ¿no? Que es ser incluyentes y conservar esa democracia, como bien Arnulfo lo menciona, en el centro. Y menciona Víctor una palabra que a mí me resuena y que creo que es en la que todos tenemos que trabajar a final de cuentas. Y me emociona ver cómo de este tipo de actividades pueden surgir muchas cosas en las que podamos aportar nuestro granito de arena al bienestar de nuestro estado. Y esa palabra que me suena, Víctor, es que hablas de la psicología social, que creo que es lo que nos falta ir teniendo todos como ciudadanos, ese entendimiento y el ver de qué manera cada quien podemos mejorar nuestro metro cuadrado en donde nos toque. Hoy al desarrollo de Guadalupe 40 le toca en el barrio de Guadalupe, el día de mañana a lo mejor alguien que nos escucha aquí o que nos va a escuchar más adelante le tocará en otro lugar, en otro barrio. ¿Qué podemos hacer, Víctor, o de qué manera podemos ir inculcando esa psicología social? Platícanos un poquito del tema que de verdad a mí me interesa como ciudadana y como persona que pueda aportar algo a nuestro estado. Mira, la verdad, no estoy tan empapado en el tema específico de la psicología. Me ha interesado desde hace tiempo, inclusive hasta he pensado en hacer alguna cuestión como un diploma
en este sentido, porque siento que es la escala intermedia que nos ha faltado de abarcar. Desde la planeación, por ejemplo, siempre nos vamos, por ejemplo, al ámbito de la sociología que habla de cosas como más generales de comportamiento, o por ejemplo, en el ámbito del interiorismo, podría ser la psicología personal, ¿no? Ir a un psicólogo, tratar los problemas personales, pero esta cuestión de la psicología social que ya tiene cierto tiempo, va precisamente en este intermedio entre lo muy, muy general y lo individual, que habla de como de mi comunidad, cómo me relaciono, que me impactan. Por ejemplo, puede haber un hecho así como que nos marca, por ejemplo, la muerte de un familiar, a nivel, trae muchas cuestiones como de duelos, de procesos para superación, y nos pasa como sociedad y a veces perdemos, no somos tan conscientes como que en este plano un poco más energético, el de decir, ¿sabes qué? El hecho, no sé, lo que acaba de pasar hace de unos días en el Líbano, es una pérdida que nadie se imaginaba. Imagínense el impacto social que va a tener para una sociedad, por ejemplo, como la del Líbano, con esa pérdida. Entonces, a ese nivel se trabajan los impactos. Por ejemplo, pienso en Guadalupe, se ha hecho aquí en el IMPLAN un trabajo bien interesante en el área de participación precisamente, sobre los barrios mágicos. Y se hicieron una serie de estudios a nivel social y a nivel de encuestas de participación y todo, como para medir un poco cuál era la necesidad de las personas que habitaban estos lugares. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de los resultados es que, pues sí, efectivamente nos dicen las estadísticas que hay una cantidad muy grande de personas, adultos mayores, que viven en el barrio de Guadalupe. Una vez que hablas con ellos a otra escala y te das cuenta de cómo piensan, lo que sienten, sus necesidades, pues ya es totalmente distinto que la estadística de 50% de las personas son mayores de 60. Sí, pero cómo son, cómo viven, cuáles son sus intereses, cuáles son sus... y entonces te das cuenta que, por ejemplo, tenemos muchos prejuicios, ¿no? Y decimos, ay, ha de ser muy, muy malo convivir con personas adultas porque a lo mejor ya siempre nos ven mal o no les gustan los bares o hay de interacción. Pero, por ejemplo, a mí me llamaba la atención que la mayoría de las personas decían, es que a mí me gustaría que viniera gente joven, o sea, yo soy feliz con no escuchar niños, con oír ruido en la calle, aunque no salga, aunque yo no vaya a los bares, aunque no vaya, el hecho de sentir que hay vida alrededor de mi seguro, por ejemplo. Entonces, el empezar a tener esos diálogos con la gente sin juicios, o sea, pero más bien escuchando lo que tienen que decir, creo que eso sería bien interesante, la verdad. Generar, por ejemplo, ahorita que decía Agustín de que van a mudar ahí a la parte, me imagino que en la parte más de la casa antigua, pues estaría padre a lo mejor pensar que ese lugar no nada más fueran sus oficinas, que a lo mejor pudieran ser, no sé, o el sábado en la tarde, un lugar para que se reuniera la gente allá a platicar de una cosa, poner una película, algo, no sé, cosas que empezara la gente a interesarse. Ah, mira qué hacen aquí, cómo viven, qué me pueden ofrecer. No sé, ese tipo de cosas me llaman como mucho la atención. Ahorita que lo mencionas, justo Víctor, recuerdo la parte de la vivienda. Hablamos ahorita de la diversidad económica de clases. Pero otro punto creo que súper importante que estás abordando es la diversidad demográfica, que es esto de la edad. Quizás sería interesante hablar de desarrollos mixtos, que no solo sea la típica vivienda de 2 papás, 2 hijos, sino a lo mejor de combinar con gerohabitación. O cómo podríamos generar, por ejemplo, estas casas probablemente sean muy grandes para una pareja de la tercera edad o una persona que ya viva sola de tercera edad. Quizás sea interesante cómo yo me puedo mudar a un apartamento o bueno, esto de la gerohabitación, que me ofrezca una mejor calidad de vida y al mismo tiempo me permite desarrollarme más, porque recuerdo, este tema lo tratamos hace poco en la Facultad de Arquitectura en ITESO, y uno de los principales problemas es la soledad. Y muchas veces cuando abordamos esta cuestión de la tercera edad, lo hacemos con muchísimos prejuicios, cuando realmente la tercera edad no implica necesariamente la pérdida de independencia, ni mucho menos. Es otra etapa para disfrutar la vida, con quizá más tiempo libre para aprovechar. Obviamente hay otras condiciones para la movilidad. Por ejemplo, la calle, probablemente al caminar más lento puede ser un riesgo más grande cruzarla. Son todo este tipo de cosas que creo que sería muy interesante que se pudieran abordar
y que yo sí creo que el centro histórico, bueno, y estos barrios de la zona céntrica, probablemente sea la mejor opción, al menos en este momento, para desarrollar esta diversidad. Bueno, finalmente es un reflejo, ¿no?, de una ciudad diversa, creo. El centro histórico, a lo mejor por sus procesos históricos, es lo que nos puede ofrecer y otras partes de la ciudad, ¿no? Pero creo que sería muy interesante. Ahorita, bueno, es lo que me vino a la mente, pero la otra parte también es las familias, porque muchas veces, ¿dónde juegan los niños, sabes? Bueno, creo que en Guadalupe sí tiene una zona de juegos, pero si yo como niño vivo en el centro, que implica, hay columpios, o a lo mejor, ¿saben qué? Vamos a hacer una reactivación de una calle, va a haber, no sé, 2 edificios nuevos de departamentos, unas restauraciones, remodelaciones. ¿Por qué no quitamos un cajón de estacionamiento y ponemos unos columpios y un árbol? Yo qué sé, creo que eso también sería muy interesante que se abordara. Y finalmente la diversidad nos aporta muchísimo a todos. No sé si quieran comentar, Brenda, Agustín, Víctor, algo más al respecto, o a lo mejor podríamos hablar un poquito de cómo veríamos este centro histórico a lo mejor en 20 años, cómo se podrían dar estos procesos de reactivación, de regeneración. No sé qué opinen. Sí, digo, un poquito retomando lo que comentabas, pues sí, o sea, el generar espacios para cada una de las personas yo creo que es bien importante. Por lo menos aquí en Guadalupe, desde la creación del proyecto se pensó para que no tuviera, y literal no tiene ni un solo escalón en todo el desarrollo, que sea totalmente incluyente, que quepa una silla de ruedas en el elevador, en el pasillo, en las puertas, o sea, todo esto lo pensamos justo con esa idea de que a lo mejor pudiera haber personas de la tercera edad que quisieran regresarse al centro, pues nada más, ¿no? O sea, para estar cerca de lo que ellos conocieron cuando eran niños, o estar cerca a lo mejor de amigos que tienen en la zona, o para recordar, les digo, o sea, por ejemplo, a mí en lo personal, me pasa mucho que yo no soy originario de aquí de Aguascalientes, yo soy de la Ciudad de México, llevo muchos años aquí, pero me pasa con la mamá de mi novia que vamos en el coche o lo que sea y me dice, ay, es que en esta casa vivía Juanito no sé qué, que es primo de tal y tal. Y dije, o sea, yo la primera vez que empecé a escuchar dije, órale, o sea, es que, o sea, Aguascalientes entonces era muy chiquito y era muy unido. O sea, qué padre que todo el mundo conocía dónde estaba, dónde vivía, dónde todo. Y hay personas que les causa, yo creo, mucha nostalgia eso, porque hasta han llegado clientes que nos dicen, sí, es que en la casa de aquí enfrente vivía la señora no sé quién, que se dedicaba a tal, y en la casa al lado vivía. Entonces, es muy padre generar espacios, tanto para estas personas que van a regresar, como para las nuevas familias que están empezando ahora sí que están empezando con su vida, ¿no? Tener nosotros juegos, tener un área incluso de asadores para que puedan hacer reuniones, para que la gente vea que el centro pues no es nada más, ahora sí que aburrido y me voy a dar la vuelta al centro, o al revés, todo lo que vemos a veces en Carranza, no, es que es pura fiesta y cosas así, ¿no? Creo que ya llegando a tu pregunta de cómo vemos Aguascalientes en 20 años, pues creo que el centro va a jugar algún papel muy importante, o espero que juegue un papel muy importante dentro del desarrollo de la ciudad, siempre y cuando pues se cuide mucho dentro de la parte de las empresas y del gobierno, el hacerlo de una forma ordenada, ¿no? O sea, tener cuidado en cuestión de saber qué giros deben ir en qué lugares, que realmente nos ayude a que sea una zona habitable, que sea una zona, como comentabas, democrática, que pueda yo estar caminando tranquilamente a las 2 de la mañana como a las 10 de la mañana y encuentre lo que voy a buscar, ¿no? O sea, tener servicios y al final lugares donde las personas puedan saciar, entre comillas, sus necesidades básicas. Voy a interrumpir un poquito. Tenemos aquí un comentario en Facebook que nos hace Fer Robles y nos dice, Víctor toca puntos muy claves. Para que esto evolucione de maravilla, no solo es trabajo de una institución, sino de una sociedad en general. ¿Qué nos dirías acerca de esto, Víctor? ¿Cómo poder trabajar en esta inclusión? Porque a final de cuentas es un tema de inclusión. Sí, es muy importante. Yo, como les comenté en un principio, cuando se abrió pues al final, desde hace 18 años que comencé aquí, el tema del centro me preocupó, no me preocupó, me motiva, me hace como trabajar todo. Y a partir de ahí se derivaron muchos de mis actividades cotidianas, pero una de las cosas a las que yo me enfrenté, me di cuenta es que esta cuestión del centro histórico urbano
no puede ser tocado solamente por la visión de una sola persona. O sea, hay un momento en el que pues yo me sentí como rebasado, ¿no? Y inclusive hasta como angustiado de todas las implicaciones, todas las variables que puede tener un proyecto de esta naturaleza. Y entonces creo que la clave es, por parte de nosotros como instituto, creo que comunicar de una manera como más efectiva todo el trabajo que ya se ha desarrollado, para que más personas lo conozcan y cada vez digan, ah, mira, yo me puedo sumar en esto, ah, mira, algo que para nosotros desde la institución podría ser difícil, quizá para alguien desde la iniciativa privada sería lo más fácil del mundo generar. Y entonces el chiste es tener como esa gran base, ese que se quiere, y entonces compartirla. Nosotros, por ejemplo, hasta ahora hemos trabajado ya muy de la mano, por ejemplo, con el INA, mencionaban, ellos nos ayudaron mucho o trabajamos mucho de la mano con ellos para poder definir, bueno, del centro histórico, que cuando ustedes consulten, por ejemplo, los programas van a ver que es súper raro y van a ver que a lo mejor no eran lo que ustedes se habían imaginado que era el centro histórico, porque tiene unas vertientes que van hacia los arroyos, por ejemplo, llega hasta el Cedazo, o sea, cosas así como extrañas, pero quedó bien padre. De esa estructura, ahora estamos manejando 15 zonas diferenciadas, en el que a cada una de esas 15 zonas son aproximadamente 940 hectáreas este polígono del centro. Es grande, es casi igual de grande que, por ejemplo, centros históricos interesantísimos o con mucho patrimonio en México, Morelia o San Luis, por ejemplo, que son muy grandes, pero aquí decidimos poner todo lo que era la ciudad histórica, en el que se movía la ciudad a lo mejor en los primeros 300 años. Pero mucho de ese espacio pues eran arroyos, eran huertas, eran cosas que no estaban construidas, pero eran parte de esa dinámica. Una vez que tenemos identificado eso, tenemos 15 zonas diferenciadas, cada una como por su vocación que le empezamos como a intuir, ¿no? O sea, tenemos la zona del panteón, la zona de los mercados, la zona de los museos, la zona, por ejemplo, le llamamos los barrios del sur, los barrios del poniente, la zona deportiva, zona fundacional, y cada una tiene como un carácter que quisiéramos impulsar hacia el futuro. Platicándolo, por ejemplo, también con compañeros de CEPLAP, de la Coordinación de Planificación del Estado, nos decía, es que esto está muy padre desde el punto de vista del planteamiento, dice, pero efectivamente no se va a poder hacer simplemente con una visión ni con una visión solamente estatal, o sea, esto implica movimiento de muchas cabezas y de muchas personas. El chiste es que a lo mejor confíen todos en el trabajo del INPLAN como base para empezar a proyectar cosas distintas. Y eso es padre, es lo que podemos ofrecer nosotros desde el INPLAN, como la base, la estructura, la visión, pero lo demás que podemos complementar, pues es entre todos. Claro. Oye, Víctor, y retomando el cómo ves tú Aguascalientes, en base a todo esto que ahorita nos hablas, ¿qué verías? O sea, ¿cuál es tu sueño ideal plasmado en 20 años? Ponte listo, Agustín, porque eso es lo que tú vas a tener que hacer. Primero, creo que sería bien interesante contar, por ejemplo, y aquí ahora sí que hago un llamado a todas las personas que puedan hacerlo, a contar con informantes clave, por ejemplo. O sea, nosotros empezamos a hacer un trabajo ahorita a nivel predio por predio, porque ese es como mi sueño desde la planeación. O sea, poder tener como un semáforo de cómo es la dinámica del centro, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahorita con la contingencia por el COVID? O sea, ¿cuántos negocios cerraron? ¿Cómo se movió? ¿Qué sigue? Que no sé, o que generar patrones urbanos a partir de los predios. Ese es mi sueño con servicio social, con muchas personas, pero todavía no tenemos terminado el levantamiento de todo el centro. Llevamos un proceso interesante, pero ya cuando terminó, ya pasaron 2 años a lo mejor de que fuimos con el primer predio. Entonces la dinámica es muy grande. Entonces, una de las cosas que yo planteo es tener una serie de informantes clave, quizá por ejemplo para que a lo mejor cada 15 días se vaya alimentando esa base de datos de cómo va moviéndose el centro, que nos permita a nosotros generar como patrones de comportamiento y poder decir dónde conviene hacer un determinado edificio, un determinado desarrollo, cuál es el perfil. O sea, eso
mercadológicamente a los desarrolladores, a los creativos, les ayudaría muchísimo. Entonces no estaríamos como haciendo experimentos porque, tengo esta casa que era de mi abuelita, entonces la voy a desarrollar. Sí, pero aquí tengo toda esta serie de información para que te ayude a hacer el mejor proyecto al público que debe ser. O sea, ese realmente es mi sueño, o sea, tener de alimentación constante, que sea muy ciudadana, o sea, que sea algo que alimente toda la gente continuamente. Claro, pues es que imagínate, ahora sí que la unión hace la fuerza. Definitivamente. Entre más coordinados estemos, tanto iniciativa privada como gobierno, municipio, todo, híjole, pues podemos hacer obras de arte maravillosas. No sé tú qué opinas, Arnulfo. Sí, totalmente, definitivamente. Yo sí creo que tiene que haber la colaboración público-privada. Obviamente se tienen que buscar los mecanismos para que sea lo más benéfico para la población posible, porque cuando hablamos del centro también estamos hablando, bueno, cuando hablamos de construir nueva vivienda, no es solo el centro, porque también es toda la vivienda de la ciudad, esta demanda de vivienda. Si no se en el centro, ¿dónde está? Pero también no faltarle el respeto al centro, desde el punto de vista también de la movilidad, porque ciertamente la vivienda en el centro tiene un impacto mucho menor en la movilidad, en el sentido de que se usa menos el auto, o en caso de que se use, las distancias son mucho más cortas. Es un tema bastante complejo. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho tanto Agustín como Víctor. Estos mecanismos, estas gestiones son muy, muy importantes. Y creo que otra parte bonita sería también rescatar otros inmuebles. Por ejemplo, el Teatro Cinema, creo que se llama así, que está ahí en el montón. Creo que tiene una vocación como de centro cultural o algo de verdad muy potente. O sea, lo ves y es increíble. Y a lo mejor también otra parte interesante serían estas como pequeñas acciones, que soy muy fan del urbanismo táctico, ¿no? De que pudiéramos, ¿sabe qué? A lo mejor con el incremento de prediales se pueden intervenir de manera muy sencilla, como pequeñas plazas o parques de bolsillo, con pintura y mobiliario muy básico, y ya después dejarlas permanentes. Pero estas pequeñas acciones ir rescatando el centro histórico, porque independientemente también de lo que pase de aquí a 20 años, ya se está viviendo el centro histórico y es una de las zonas que más se vive de la ciudad. Aunque a lo mejor no lo veamos, una gran parte de la población va todos los días al centro histórico porque ahí están sus trabajos, ahí están los comercios. Entonces, ¿cómo lo vamos a seguir detonando? No, creo que no podemos hablar de un futuro de Aguascalientes sin mencionar el centro histórico, porque realmente es el corazón de la ciudad. Realmente creo que es eso. Ahorita, Agustín, perdón, Víctor, adelante. Iba a hacer un comentario así muy rápido en ese sentido. Es muy importante, por ejemplo, en esta administración, la parte del Implan, que habíamos perdido esta cuestión como de los proyectos pequeños y todos derivados de una gran planeación, se está llevando a cabo ya. Tenemos un área ahorita con 5 arquitectos nuevos que estamos generando este tipo de proyectos. Igual ese es como un comercial. Pueden venir a ver nuestra sala de exposición nueva para que se está pensando esta parte de la ciudad, ¿no? Y por otro lado, sí creo que la ciudad tiene que ser como la base en el que podemos proyectar el futuro. Hay un proyecto ya antiguo de los años 80, 90, que a mí me llama mucho la atención. O sea, esa ciudad que nosotros, pues a lo mejor podemos tener esta idea de esta ciudad antigua y todo, que tiene muchos patrones urbanos de plazas, de estructuras, de edificios, de modernidad. Construyó el río del Danubio una ciudad nueva, que uno la ve y es arquitectónicamente distinta, los edificios, la propuesta es totalmente moderna, contemporánea, pero si uno la visita, camina por ella, es exactamente el mismo patrón de las calles de la ciudad antigua, ¿no? O sea, que conserva esta idea de los cafés, las plazas, todo. A eso creo que es a lo que nos referimos con que no queremos repetir, no queremos vivir en 9 o 18, queremos conservar lo bueno que tenía esa ciudad y adaptarla a las necesidades del mundo actual y de la manera de concebir el mundo, porque seguramente también en esa época se equivocaron en muchas cosas como nosotros ahora, y hay cosas que sí quedaron, que podemos aprender de la manera en la que veían el sol, el clima, cómo se adaptaban a estas cuestiones de naturales mucho mejor que nosotros, a pesar de la tecnología con la que contamos. Creo que eso lo podríamos
Claro, totalmente de acuerdo en eso y qué padre poder retomar todo eso. Ahorita, escuchándote, me interesaría saber de tu parte, Agustín, ¿cómo puede, me imagino que este desarrollo que ustedes actualmente comienzan, que es 440, apenas va arrancando? Y me imagino, quisiera pensar, y me emociona pensar lo que es el primero de muchos más que vienen, ¿verdad? ¿De qué manera ustedes, Agustín, se verían también favorecidos yendo de la mano con todos estos proyectos que ya el Implan actualmente maneja? ¿O cómo pudiéramos sacar provecho de eso? Creo que es un espacio muy importante que pudiéramos aprovechar para, pues para empezar a hacer esa sinergia, ¿no? Ya si nos unimos en este café, que este café deje algo más que bueno. Así es que, órale, tu cartita al niño Dios, Agustín. Sí, totalmente. O sea, digo, lo que comenta Víctor de tener esta base de datos, la verdad es que viéndolo, como le dice, del lado mercadológico y del lado de negocios o sea, es valiosísima. El hacer trabajo en equipo entre la parte privada, la parte de gobierno, como lo comentaba, ¿no? O sea, nosotros vemos a lo mejor algunas cosas que ellos no ven y al revés, ¿no? También lo comentaba Víctor, o sea, cada quien tiene su visión y es muy importante tener una visión, ahora sí que compartida, ¿no? Tener y estar muy al pendiente de lo que esté haciendo el Implan, de lo que esté haciendo el gobierno municipal, incluso el gobierno estatal, y también voltear a ver, yo creo que a otras ciudades es muy, muy importante, ¿no? O sea, no nos podemos quedar nada más con lo que estamos haciendo bien o mal nosotros, sino ver qué han hecho bien o mal otras ciudades que podamos rescatar aquí en Aguascalientes. Digamos, del lado de la empresa, pues sí, o sea, el aprovechar estos planes del Implan y todo lo que comenta Víctor es extremadamente valioso, tanto para el centro histórico como para el resto de la ciudad, yo creo, ¿no? O sea, nosotros estamos desarrollando ahorita en el centro, pero habrá quien esté desarrollando en el oriente y en el poniente, que tenga que tomar en cuenta también todas estas variables y todos estos objetivos que se tienen a nivel gobierno para desarrollar un proyecto exitoso. Y exitoso no nada más que se venda, sino exitoso en el esquema de crear y aportar realmente a la sociedad y a la comunidad que habita el barrio. Pero sí, o sea, yo creo que es muy valioso y se pueden generar sinergias padrísimas si trabajamos ahora sí que unos con otros. Sí, de hecho, me gusta mucho lo que mencionas ahorita, Agustín. Incluso podría ser también un tema de identificar qué valores tiene el centro histórico o esta zona verdaderamente urbana para mí y cómo lo podemos llevar a lo mejor a una periferia inmediata, no sé, segundo anillo, tercer anillo. No, a lo mejor los desarrollos más nuevos no, pero qué valor, a lo mejor esta diversidad de usos, diversidad demográfica, cómo podemos hacer que permease toda la ciudad y que no se quede en el centro histórico. Yo creo que el centro histórico es el catalizador, pero se tiene que llevar a toda la ciudad, porque evidentemente no todos van a poder vivir en el centro histórico porque no es suficientemente grande para el más de 1 millón de hidrocálidos. Pero sí hay muchas cuestiones. Hace poco hablaba un poco de esta cuestión de los parques. Es que es impresionante cómo, a lo mejor cómo se hacía bien o no la ciudad, que antes todos tenían 5 minutos de caminata a un parque. Es el centro barrial, ¿no? Donde estaba el templo, el parque, comercios. ¿Por qué ya no hacemos esto? Porque ahorita creo que la mayoría de personas no viven a 5 minutos caminando de un parque y cómo nos está impactando a la calidad de vida de todos, ¿no? Entonces, creo que, no sé qué opinas, Brenda, creo que ya es un poco momento de cerrar, ya estamos sobre la hora. A lo mejor un comentario final. Sí, me gustaría también de las personas que estamos aquí, ya sea por Facebook o bien aquí en esta liga de Zoom, si tienen comentarios, preguntas, aprovechemos estos últimos 5 minutitos y de igual forma, pues que nos generen también, tanto Agustín como Víctor, su comentario de cierre para que pues ahora sí que nos vayamos más nutridos aún de esta excelente charla. Adelante, quien guste, Víctor, Agustín, los escuchamos. Sí, pues yo creo que como cierre realmente es importante revivir el centro, rehabilitarlo, revitalizarlo con proyectos sustentables del lado de la iniciativa privada y con buenas iniciativas del lado de gobierno. La verdad es que nosotros vimos un potencial enorme en los famosos centros de manzana, que es justo algo donde estamos construyendo, pero nosotros desde aquí es donde estamos y haciendo
incluso los vuelos de dron y todo. Se ve impresionante cómo está lleno Aguascalientes de centros de manzana, y se pudiera incluso generar un programa interesante para rescatarlos y generar a lo mejor parques, como dice Arnulfo, o centros culturales, como comentaba Víctor, de, bueno, si aquí están los departamentos, pero a lo mejor en la finca de aquí al lado generamos un pequeño mercadito, y además en la noche proyectamos películas, como decía, generamos, pues ahora sí que centros sociales donde la gente pueda realmente volver al centro, ¿no? No nada más para habitarlo, sino para vivirlo en su día a día, no nada más para trabajar o para venir a cenar y comer, sino para venir a caminarlo, a disfrutarlo, a vivirlo. En lo personal creo que tiene muchísimo potencial el centro, y sí tenemos nosotros, o sea, yo en lo personal lo que me llevo de esta plática es que nosotros como desarrolladores tenemos una responsabilidad muy importante en no nada más ver por el lado del negocio, sino cuidar lo que ya existe en cuanto a sociedad, en cuanto a construcción, en cuanto a arquitectura, cultura, todo esto, ¿no? O sea, hacer un proyecto, si ya lo buscamos ser integral, hacerlo todavía más integral con toda esta parte social. Padrísimo, Agustín, qué padre escucharte con esa sensibilidad y bueno, créeme que de pensar en ese concepto del mercadito, la película y todo, sin vivir en el centro, pero eso me jala, o sea, saberlo me jala a mí también a vivir eso. Adelante, Víctor. Pues no, igual, o sea, a mí también me da mucho gusto tener este tipo de pláticas desde la primera vez que nos acercamos con su empresa, esta recepción de decir, ¿sabes qué? Quizá nunca había pensado en estos aspectos, pero no me suenan mal, y creo que los puedo incorporar a mi quehacer cotidiano, a mis proyectos y todo. Eso la verdad a mí me emociona mucho, me entusiasma, pues nada, que creo que estos proyectos, estos planes, pues no nos tocan nada más la responsabilidad de nosotros como institución pública, sino que nos tenemos que unir como sociedad realmente. O sea, nosotros podemos ser unos gestores. Creo que ese es el papel del Implan. Como estos facilitadores para generar estas alianzas que a lo mejor ahorita están haciendo ustedes con este proyecto del café. O sea, buscar que personas que a lo mejor estamos trabajando cada quien en nuestras trincheras, digamos, ay, pues él tiene cosas que a mí me interesan y nunca había pensado, ¿no? Creo que eso es lo más rescatable de esto, y creo que tendríamos que buscar muchas más maneras de provocar estos encuentros. Sí, aquí es muy importante el amor, ¿no?, que le tengamos a la ciudad y al centro. Ya sea desde cuestiones de civismo, de no tirar basura en la calle, hasta si tú eres dueño de alguna finca, no taparle las bajantes para tirarla y que se haga otra cuestión. Es de verdad estar enamorados de lo que es la ciudad, de lo que representa el centro histórico para nosotros como hidrocálidos, y pues de ahí para adelante, ¿no? Irlo rescatando y desarrollando, porque finalmente es para nosotros, es para los ciudadanos. Sí, así es. Así es, nos comenta aquí Luisa Marripa. Excelente día, gracias por compartir. Esperemos ver realizados muchas de estas ideas y proyectos en nuestra bella ciudad. Sería genial. Pues eso nos corresponde a todos, tener este granito de arena. Como algún día te lo dije, Víctor, ahí cuando tuvimos ese acercamiento con ustedes, creo que cada uno desde nuestra trinchera podemos hacer mucho. Yo siempre he dicho, si la vida me puso a mí en el sector inmobiliario es para dejar huella e ir más allá de la venta de una propiedad o de la transacción de una propiedad. Creo que nuestro impacto es mucho mayor al generar la venta a generar esa venta, ¿no? Somos una plataforma que impacta mucho si nosotros tenemos este tipo de conocimientos y de lo que se trata todos estos desarrollos y demás. Arnulfo, me atrevo a decir desde su trinchera, con esta gran labor que está haciendo a través de Urbes, también es una plataforma impactante, y algo en lo que coincidimos es eso. Si estamos hoy haciendo esto, que valga la pena y tratar de ir un poquito más allá, como desarrollador, como miembro del Implan, como arquitecto y su plataforma Urbes, y yo en el sector inmobiliario. Pues a mí no me queda más que agradecerles de verdad muchísimo su participación, que se den más de estos encuentros, y en lo que podamos apoyarles por mi parte, créanme que siempre va a ser un gran honor. Muchísimas gracias. Yo también igual, Agustín, Víctor, estoy muy agradecido. Fue, creo que un gran café, y es un tema que nos va a dar para muchísimo y va a estar siempre
presente. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. gracias también por la invitación. La verdad es que sí, bastante... Perdón. No, excelente. Sí. Se queda esta plática grabada en la página de RE/MAX en Facebook, por si quieren compartirla, que esto se siga difundiendo y pues lograr que cada vez más personas sepan de qué se trata esto y poder aportar un granito de arena. Claro que sí, muchas gracias. Y pues aquí estamos. Gracias por su participación. Que tengan bonito día. Muchas gracias. Excelente día. Hasta luego. Hasta luego.